bienvenido a la Academia de Notafilia y Escripofilia. Yo soy José Antonio Castellanos, el autor de la enciclopedia, y estamos aquí hoy para hablar de los elementos que componen un billete. ¿Los conoces todos? Son bastantes. Pero antes de nada me gustaría que echaras un vistazo al canal. En este canal de la enciclopedia podrás encontrar mucha información de interés, no te la pierdas. En este vídeo os mostraré los principales elementos que componen un documento de valor, tomando como ejemplo un billete. Más adelante veremos también los elementos que componen otro tipo de documentos como son las acciones y las obligaciones. El anverso es la cara del papel que se identifica en todos los billetes de manera general por ser la que tiene el lugar y la fecha de emisión, y además las viñetas más fácilmente identificables, aunque no necesariamente las más bonitas. A mí personalmente la viñeta del reverso de 1000 pesetas de 1971 me parece extraordinariamente más bonita que el busto de Echegaray. En el caso de los billetes españoles, el anverso es muy fácil de identificar, pero hay billetes mundiales modernos en los que distinguir el anverso y el reverso es algo realmente difícil. El número de serie siempre se ponía en el anverso antiguamente, pero desde principios del siglo XX esto ya no es necesariamente así, en tanto que en España se ponía en ambas caras. Modernamente encontramos de todo. También pasa con la entidad emisora, que se ponía en el anverso o en el anverso y en el reverso, pero hay billetes modernos en los que no está claro en qué lado está y por qué. Son cosas de la evolución del diseño gráfico, puesto que ahora los billetes ni siquiera son todos en formato apaisado, como siempre, o incluso en diseño de formato vertical, que es más moderno, pues hay diseños que mezclan elementos con ambas orientaciones. El reverso es la cara del papel que es opuesta al anverso. Se caracteriza por mostrar habitualmente nada más que viñetas y orlas, aunque en ocasiones también muestra el número de serie. O al menos esto aplica en los billetes españoles, porque nuevamente en los billetes mundiales modernos podemos encontrar cosas distintas. En algunos billetes, particularmente casi todos de España, se observa una zona en blanco alrededor del diseño. Cada uno de los lados en blanco se denomina margen. La caja es el conjunto de márgenes, es decir, toda la región en blanco que rodea el diseño. La parte principal del diseño está compuesta por dibujos que se interpretan mediante el grabado de rayas y puntos. Pueden ser personas, lugares, objetos. Estos dibujos han sido realmente complejos, con la intención de evitar que cualquiera pudiera copiarlos. De hecho, esa complejidad del diseño fue la principal medida de seguridad que tenían los billetes norteamericanos durante el siglo XIX, nada más. La orla es el conjunto de elementos que rodean el exterior del diseño. Habitualmente lo conforman grabados guilloche, que son esos diseños complejos de líneas como de tipo espirógrafo. Habitualmente los billetes llevan una capa de impresión plana, que antes se hacía con litografía o tipografía, y después más habitualmente con offset. Esta capa tiene la intención de aportar colorido al diseño, pero sobre todo de generar confusión en las partes donde entra en contacto con las viñetas o las orlas, de manera que la reproducción fotográfica no puede discernir bien los límites de una capa o de otra. Bueno, ya tenemos los elementos principales, ahora vamos a ver otro tipo de elementos que también son importantes, porque forman parte de algunas medidas de seguridad de los documentos. Distinguimos dos tipos de marca de agua, la que llamamos filigrana y la marca de agua sombreada. La filigrana consiste en un diseño de claroscuro, es decir, todo o nada, y no da lugar a matices. Mientras tanto, la marca de agua sombreada sí que genera medios tonos. La zona sin diseño que se guarda para que se vea la marca de agua se conoce como reserva. Originalmente, en el último tercio del siglo XIX, la reserva era muy sutil, dando paso con el tiempo y con la intervención de los diseñadores de la Bradbury a zonas circulares claramente delimitadas. Hoy en día se llama ventana a la zona de plástico transparente o translúcido que cuenta con dibujos, hologramas en los billetes que son fabricados en polímero. Las firmas sirven para autorizar la puesta en circulación del documento. En su origen eran manuscritas, pero por la pesadez del trabajo, lógicamente evolucionó al estampillado y después al grabado de las firmas, por cuestiones de comodidad. En algunos documentos aparece un texto explicativo de quién firma el documento, ya sea una posición o una entidad. Esto es lo que se conoce como antefirma. Las combinaciones de firmas y antefirmas en algunos billetes de la Guerra Civil son tantas que son un buen reto de coleccionismo. Con el fin de identificar bien un billete se le asigna un lugar y fecha de emisión. Por ejemplo, una notificación sobre billetes falsos sería así: se ha detectado una falsificación de billetes de 1000 pesetas de la emisión de 17 de septiembre de 1971 con la efigie de Echegaray. Tradicionalmente, esta fecha era en la que el Consejo del Banco había acordado preparar y emitir ese billete, pero a veces se optó por la fecha del contrato con la imprenta.
No tiene mayor repercusión que la de poder identificar una serie de manera sencilla de cara al público, aunque ha habido veces que también ha servido para detectar falsificaciones. La identificación única mediante una cadena de números o de números y letras, conocida como número de serie, fue una de las primeras medidas de seguridad que se implantaron, haciendo que cada documento de valor fuera único. Las numeraciones dan lugar a muchos subtipos de colecciones, como por ejemplo capicúas, sólidos, fechas de cumpleaños, etc. El número de serie también sirvió para identificar falsificaciones meramente porque hay números que eran imposibles. Alrededor y como parte de los diseños se plantean diferentes textos, normalmente enfocados a identificar la entidad emisora, por ejemplo, el Banco de España o el Banco Central Europeo. También para expresar la denominación del billete de varias formas y con distintos estilos. Además, aparecerán otras leyendas como la tradicional de "se pagará al portador". Estos textos se creaban de diferentes maneras, con adornos y estilos variados para añadir complejidad al diseño. Es habitual que se presenten rayados paralelos en su interior y sombras, pues se reproducen mal fotográficamente y provocan el llamado empaste de la impresión. Las cartelas son unos tipos concretos de textos que vienen encuadrados por rectángulos o por orlas rectangulares. En España fue habitual que se enmarcara el nombre del banco emisor, aunque no siempre fue así. Las filacterias son leyendas similares a las cartelas, pero que aparecen escritas en trozos de pergamino o tela. Son más típicas de la escultura o la pintura, pero se usaron también en algunos billetes españoles del siglo XIX. El pie de imprenta es otra parte interesante para el estudio de un documento de valor. Se trata de la firma de la casa de impresión. Habitualmente se encuentra en el margen inferior y por eso se llama pie. Pero también hay algunos casos en los que aparece en vertical o en otras partes del documento. Una roseta es un tipo de diseño más o menos simétrico, que no tiene por qué serlo, realizado a base de líneas repetitivas y normalmente empleando diseños guilloche. Orlas y rosetas solían ser el trabajo de un grabador auxiliar especializado en el trabajo con contornos geométricos. Con la invención de Giori de la impresión litográfica simultánea de anverso y reverso, se desarrolló una medida de seguridad de gran eficacia y simplicidad, que consiste en la impresión de dos diseños iguales o complementarios, uno por cada cara, de modo que deben coincidir al trasluz. En los euros se hace con parte del número de la denominación del billete. Desde el siglo XIX se implementó esta medida de seguridad consistente en la impresión de textos de muy pequeño tamaño, a veces haciendo formas o simplemente muy cercanos unos de otros. Habitualmente los colores empleados hacían que fueran difíciles de leer incluso a simple vista, con lo que en una fotografía, por lo menos en aquella época, no podrían siquiera capturarse. En los microtextos encontramos a menudo la denominación del billete, en letra o en número, y el nombre del banco emisor, pero realmente se podía usar para lo que se quisiera. Con la introducción del euro se fueron añadiendo nuevas medidas de seguridad. La más interesante es la presencia de una banca o foil con hologramas, una medida muy difícil de imitar porque se incrusta en la fase de producción del papel. Ahora veamos otro tipo de elementos que forman parte de los documentos de la escripofilia. Los cupones son pequeñas secciones de papel impreso que cuentan con un diseño normalmente más simple que el principal, aunque habitualmente relacionado, y sirven como elemento de confrontación a la hora de cobrar unos intereses o dividendos. Estos cupones son parte intrínseca de documentos como acciones, bonos, obligaciones, aunque hay algunos casos de obligaciones sin cupones, lo cual no parecería lógico, pero se hizo fundamentalmente porque se usaban como papel moneda. Los cupones se recortaban o se sellaban en el momento del cobro para evitar que se pagaran dos veces. Tanto acciones como obligaciones, bonos y documentos de deuda pública cuentan con largos textos en el cuerpo del documento. Se trata de referencias a decretos o a leyes que son necesarias para vincular el documento a una validez legal. Letras de cambio, pagarés y obligaciones, entre otros, necesitaban de la presencia de un timbre fiscal que justificara el pago de un dinero para poder usar el documento. Es decir, que sin esos timbres los documentos no eran del todo legales. Aún así, hubo obligaciones que circularon irregularmente sin timbre. Hoy en día las letras de cambio no presentan timbres separados, sino que se ha vuelto a la idea del papel sellado con los timbres preimpresos sobre el documento. Los sellados son más habituales en los documentos de escripofilia, aunque por supuesto también se hicieron en billetes, como por ejemplo en 1931 durante el gobierno de la República o en 1936 por el bando nacional durante la Guerra Civil.
Los sellos, en el caso de las acciones, obligaciones, letras de cambio, pagarés y cheques, hacen referencia normalmente a la confirmación de que se ha cobrado un dinero. Bueno, con esto terminamos el vídeo sobre los elementos que componen un documento de valor, de manera que ahora todos tenemos un lenguaje común para referirnos a estos elementos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal para más información.